Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. A nombre de Acápite queremos darles la bienvenida a esta plática relacionada con las novedades fiscales y de comercio exterior que hemos denominado Desafíos y oportunidades del primer trimestre de 2025. Es importante platicar que apenas el 10 de diciembre eh, de 2024, hace 3 meses, platicábamos sobre las perspectivas y a qué nos íbamos a enfrentar con 2025, y yo creo que en ese momento ninguno de nosotros esperaba pues pues no sé ni cómo definirlo, no sé, ruleta rusa, un sinnúmero de emociones que hemos vivido y de incertidumbres con todo el tema de aranceles que vivimos la semana pasada como una montaña rusa. Pero no obstante, más allá del tema de los aranceles, y que lo vamos a platicar más a detalle aquí junto con Tere y Marina, es importante señalar que sí ha habido muchos temas importantes en este primer trimestre de 2025, arrancando en principio con la publicación del Plan México. Ya nos platicará nuestra socia Tania Arellano sobre el tema de las generalidades, y abordaremos un poco más sobre el detalle de este Plan México, sobre todo la nueva versión de deducción inmediata de las inversiones que nos oferta, que es un estímulo fiscal muy, muy importante y que será necesario analizar y revisar a la luz de las nuevas inversiones que ahora traen componentes con temas de propiedad industrial. Pero bueno, Miguel y Joaquín estarán abordando este tema con muchísimo más puntualidad, así como, y ahorita hablando de aranceles, nuestro querido Juve Ledesma abordará el tema de precios de transferencia a la luz de lo que la media ha denominado guerra comercial, guerra de aranceles, aunque si lo vemos más de fondo, pues no parecería una guerra comercial, sino más bien es un país como Estados Unidos solicitando a un país como México que ponga orden en la casa, ¿no? Que arregle sus temas de seguridad, que arregle sus temas de narcotráfico y de crimen organizado. Pero bueno, platicaremos con mucho más detalle sobre el asunto. También se le ha dado mucho énfasis al tema del estímulo fiscal de la regularización. Gaby Orozco estará abordando el tema y pues entrando mucho más a detalle para platicarles. En días pasados se dieron a conocer preguntas y respuestas, y bueno, es un programa que está en vigor, que está a nivel nacional y que es muy importante para aquellos contribuyentes que quieran regularizar su situación. No menos importante el tema de la resolución miscelánea fiscal 2025, la resolución de facilidades administrativas 2025. Carlita Aguilar por ahí nos hará favor de platicar un poco sobre el asunto. Y finalmente el famoso plan maestro y el tema de la fiscalización sobre grandes contribuyentes, sobre ciertos sectores de la actividad económica, que estarán a cargo de nuestro socio Richard Carrasco. Bueno, para no hacer más largo esto, yo platicaré un poquito sobre el estatus que tiene la reforma al Poder Judicial, pero pues arranquemos y sin más preámbulo, Tania, te paso el micrófono. Vamos adelante con el Plan México, por favor. Gracias. Disculpen. Gracias, buenos días, Andrés. Bueno, yo el día de hoy les voy a platicar de las generalidades del Plan México. Si me haces favor, Adirán, de pasar a la siguiente. A la siguiente, por favor. Ok, el Plan México se basa en una misión estructurada en 10 pilares que creo que podemos simplificar muy rápidamente en 4, que sería educación, innovación, creación de empleos y fomento a la proveeduría local a través de la relocalización y del relanzamiento del programa Hecho en México principalmente. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Algo muy importante es que el Plan México es la estrategia de desarrollo económico, equitativo y sostenible para la prosperidad compartida. Y es el plan de trabajo a largo plazo planteado por nuestra actual administración, que ha establecido 13 metas a largo plazo, es decir, para el 2030.
Ahorita vamos a hablar brevemente de estas 13 metas. Algunas de ellas que se antojan un poco complicadas de cumplir, como por ejemplo la primera de ellas que es estar en el top 10 de las economías mundiales, porque actualmente México se localiza en la posición número 13 después de haber caído de la posición 12 que ocupó durante varios años. De acuerdo a ciertos análisis del Monetario Internacional, se estima que de mantenerse el crecimiento proyectado que ha tenido México en los últimos años, no va a ser capaz de sostener local número 13, sino que va a caer hasta el puesto número 15. Entonces, pues aquí tenemos un gran reto, el tratar de recuperar lo que se proyecta que sean 5 lugares. Otro de las metas de este plan es elevar la proporción de la inversión respecto del PIB. Se estima que para el 2026 sea superior al 25% y que para el 2030 sea superior al 28%. Asimismo, se busca incrementar 1.5 millones de empleos adicionales enfocados en manufactura especializada y ciertos sectores estratégicos. También se plantea que el 50% de la proveeduría en sectores estratégicos y el consumo nacional sean hecho en México, que ahorita vamos a platicar más adelante justamente del relanzamiento de la marca hecho en México. Asimismo, se proyecta un crecimiento del 15% del contenido nacional en cadenas globales de valor en ciertos sectores estratégicos, tales como son el automotriz, el aeronáutico, el electrónico, semiconductores, farmacéuticos y químicos. Asimismo, también se proyecta que el 50% de compras públicas sean de producción nacional. Otra de las metas de este plan es incrementar el desarrollo y envasado de vacunas hechas en México enfocadas en la biotecnología avanzada, así como reducir el tiempo total para concretar una inversión que actualmente es de 2.6 años para llevarlo a un año a través de la simplificación administrativa, que ahorita también vamos a platicar de cómo se va avanzando en esta meta en particular. También se busca tener 150,000 profesionistas y técnicos que egresen anualmente, enfocados en sectores estratégicos y también en cumplimiento de los compromisos ambientales en materia, de los compromisos internacionales en materia ambiental. Se busca fomentar la sostenibilidad ambiental empresarial a través de la reutilización del agua, de la inversión en energías limpias, así como el manejo de residuos sólidos y acciones de impacto comunitario. También otro de los polos fundamentales de este Plan México es conseguir que al menos el 30% de las pymes tengan acceso a financiamiento. Otra de las metas que también se antoja muy complicada de cumplir y donde hay mucha tarea por hacer es estar dentro de los 5 países más visitados a nivel mundial. ¿Y por qué menciono que esta se antoja especialmente difícil de cumplir? Como ustedes sabrán, recientemente el mes pasado se publicó una lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, dentro de las cuales 20 de ellas se encuentran localizadas en México, incluso 7 de ellas están dentro del top 10. Y bueno, uno de los pilares fundamentales de esta administración que no podía faltar dentro de estas metas es disminuir la pobreza y la desigualdad. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, Adirán? Ahora bien, para el cumplimiento de este ambicioso plan, que es el Plan México, se estableció un calendario muy concreto para el primer cuatrimestre del año, es separado por meses. Entonces tenemos principalmente las acciones que se programaron para el mes de enero. Vamos a ver que en su mayoría se cumplieron, que digamos arrancamos con el pie derecho. Sin embargo, con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues gran parte de la agenda pública se concentró en las diversas reuniones que se tuvieron con Trump y la presidencia, así como en atender a ciertas peticiones particulares que también ahorita vamos a platicarles más adelante. Entonces, lo más relevante de la agenda de enero fue la presentación de este Plan México que se llevó a cabo el 13 de enero, así como la publicación en el DOC del decreto de relocalización para la depreciación acelerada de inversiones nuevas en activos fijos, como ya comentó Andrés. Miguel y Joaquín nos van a platicar más adelante de este tema, así como también algo muy importante que salió el 17 de enero o que sí se cumplió fue el lanzamiento de la Ventanilla Nacional Digital de Inversión.
Esta ventanilla es un sitio web que busca centralizar todos los trámites de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, que se requieran para la apertura y puesta en marcha de una empresa. La verdad es un proyecto bastante interesante. Actualmente ya funciona en algunas ligas. Por ejemplo, la autorización de uso de razón social se habilitó durante este mes de marzo, la inscripción en el RFC, la obtención de la e-firma. Hay algunos otros trámites de carácter federal que se seguirán habilitando en el transcurso de los meses. Y por lo que respecta a trámites estatales y municipales, existe un calendario escalonado para empezar a habilitar los mismos, el cual empezará en el mes de abril para los trámites simplificados y en el mes de junio para los trámites digitales, concluyendo en noviembre de este año la parte de trámites simplificados y en febrero del siguiente año la parte de los trámites digitalizados. Ahora bien, de la mano de esta ventanilla nacional de inversión, se presentó la iniciativa de la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización, que estaba programada para el 17 de enero, pero se presentó el día 30. ¿Qué busca esta ley? Esta ley busca, como les decía, está alineada con alguna de las metas del plan, que es disminuir el tiempo de puesta en marcha de una inversión de 2.6 años a un año a través de la simplificación del 50% de los trámites que actualmente existen dentro de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, así como la eliminación de la corrupción que pudiera haber en el vínculo entre ventanilla y ciudadano que va a realizar su trámite. Ahora bien, para que esta ley pueda entrar en vigor, se necesitan realizar dos acciones. La primera de ellas es una reforma a los artículos 25 y 73 de la Constitución, y la segunda sería la abrogación de la actual Ley General de Mejoras Regulatorias. Y estas fueron todas las actividades que se realizaron durante el mes de enero. Como vamos a ver enseguida, para el mes de febrero el calendario de actividades no se cumplió tan bien como durante el mes de enero. Quedó un poquito chueca la slide, Adirán, si me ayudas a acomodarla, por favor. Bueno, en lo que aquí Adirán nos ayuda con la presentación, les comento que durante el mes de febrero la única actividad que se llevó a cabo fue el relanzamiento del programa o de la marca Hecho en México mediante publicación en el DOF el 17 de este mes. Básicamente, lo que busca el relanzamiento de la marca es impulsar la producción nacional y promover el consumo de productos nacionales. También ahorita Tere nos va a platicar un poquito del enfoque que se está dando al relanzamiento de esta marca. Y bueno, para concluir, solamente me gustaría decirles que el Plan México se basa en 4 estrategias de fomento industrial que constituyen precisamente el decreto de relocalización, que ahorita vamos a platicar, los decretos de los 12 polos de bienestar, que por ejemplo podemos mencionar el del Bajío, que va a estar situado en la ciudad de Celaya, que va a ser una disposición de 52 hectáreas enfocadas en 4 de los sectores estratégicos, que es agroindustria, automotriz, consumo y textil, en el IMEX 4.0 y en la banca de desarrollo, respecto de la cual todavía no tenemos ningún programa que se haya iniciado. Pues con esto termino mi participación con relación a las generalidades del plan y cedo la palabra a Miguel y a Joaquín, que les van a platicar de las particularidades del decreto de relocalización. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Este, como, como bien comenta Tania, como parte del Plan México, uno de los puntos importantes fue el decreto que trae algunos incentivos. Ya estábamos familiarizados con algunos, pero pues vamos a platicar las diferencias que tienen estos estímulos respecto de los que teníamos en el decreto de 2023. Este decreto se publicó el 21 de enero y son 3 polos principalmente: deducción inmediata de inversiones, deducción adicional al 25% del gasto por concepto de capacitación respecto de los últimos 3 años, y de igual manera 25% respecto del incremento en el gasto por concepto de innovación. Este último siendo digamos, la principal novedad que no venía en el decreto anterior.
¿A quién está dirigido estos incentivos? A personas morales del título 2, régimen general, agapes o coordinados, también a personas morales reciclo y personas físicas con actividad empresarial y profesional. ¿Me ayudas con la siguiente, Adrián? Gracias. ¿Cuál- Aquí podemos ver el comparativo que teníamos respecto de la versión anterior, publicada el 11 de octubre de 2023, y el plan actual. Cabe señalar que si bien este decreto vino a sustituir el que teníamos en 2023, si ya tenemos algún activo que hubiéramos depreciado o que hubiéramos aplicado bajo las reglas del anterior decreto, tenemos que seguir aplicando las reglas de ese decreto, ¿no? Este, ¿Cuáles son las diferencias? Se mantiene el estímulo de deducción inmediata, aunque con algunas diferencias que ahorita vamos a profundizar un poco. El estímulo de capacitación también ya lo teníamos, pero sí tiene ahí algunos cambios bastante trascendentales. El estímulo de innovación e invención, como ya comentaba, es una adición en este nuevo decreto. Y una de las ventajas es que el anterior decreto estaba limitado a 10, 11 sectores, alimentación humana, fertilizantes, algunas partes de la industria automotriz, pero sí dejaba fuera a muchas industrias. Y el actual decreto realmente es universal, aplica para todos los sectores. Otro de los requisitos que tenía el decreto anterior es que forzosamente tenías que destinar, el 50% de tus ingresos tenían que estar referidos a exportaciones, y es un requisito que ya no tenemos en este decreto de 2025. Entonces, también lo vuelve mucho más accesible a todos los contribuyentes. Y la gran diferencia que le vemos en contra a este nuevo estímulo es que antes, en cuanto a requisito formal, una vez que tú aplicabas el estímulo, tenías 30 días para presentar un aviso, pero digamos era autoaplicativo. Tú lo determinabas, y si cumplías las reglas, lo aplicabas y presentabas el aviso. Y en el caso del decreto actual del Plan México, debes de presentar un proyecto dependiendo del tipo de estímulo que quieras aplicar. Te lo debe de aplicar un comité de evaluación, que ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle. Y también está sujeto a ciertos montos que están destinados específicamente a estos estímulos. Podemos pasar a la siguiente. Requisitos generales: estar inscritos en el RFC, tener el buzón tributario habilitado, opinión de cumplimiento positiva. Y este tercer punto es el de los más trascendentales, que es presentar el proyecto de inversión, convenio de colaboración celebrado con la SEP en materia de educación dual, o el proyecto de inversión para el desarrollo de la invención o para la certificación inicial, ¿no? El, este, el, Tenemos que contar con una constancia de cumplimiento emitida por el comité de evaluación, que está creado específicamente para estos efectos, y se debe cumplir con los lineamientos que al efecto emita el comité de evaluación. ¿Qué es este comité de evaluación? De hecho, se crea en el propio decreto y ya está formado por 3 representantes: uno de la Secretaría de Economía, otro del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, que es el CADER, que es un grupo de 15 empresarios y empresarias mexicanos que fue presentado a finales del año pasado, que forman parte esencial del Plan México. Pero este grupo, si bien participa en el comité de evaluación, no tiene derecho a voto. Y como tercer integrante es un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que va a presidir el comité y tiene un voto de calidad respecto de la aprobación de los proyectos. Como ya les platicaba, hay un tema de limitaciones en cuanto a montos. Se están autorizando un monto máximo de 30,000 millones de pesos, que debe de estar distribuido entre la entrada a vigor del decreto, que es en enero de 2025, hasta el 30 de septiembre de 2030, es decir, el resto de la administración de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. 28,500 de los 30,000, 28,500 van a estar
asociados con la deducción inmediata, y los 1.500 millones van a estar dirigidos a la capacitación y a la innovación. Y uno de los temas importantes es que cuando menos un monto de 100 millones de 1.000 millones de pesos de los 30.000 debe de estar dirigido a contribuyentes que tengan ingresos menores a 100 millones de pesos, para pues, también darles el espacio a aquellos contribuyentes de menor capacidad contributiva, ¿no? Aquí uno de los puntos relevantes es que si dividimos, por ejemplo, los 30.000 millones entre los 6 años, estamos hablando de 5.000 millones de pesos promedio por año, lo cual, si comparamos con temas de inversión, pudiera llegar a parecer un monto relativamente pequeño. Digo, a manera de ejemplo, la semana pasada se anunciaron dos inversiones muy importantes de Mercado Libre y de CEPSA Infraestructura en un par de proyectos en Baja California, que entre los dos son 7.000 millones de dólares, más o menos 140.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, realmente pudiera parecer que a lo mejor el monto de los estímulos pudiera ser insuficiente, pero creo que es importante ir viendo cómo se va moviendo durante el camino, ¿no? Y finalmente, el tema de los lineamientos que platicábamos anteriormente, pues, se deben de publicar dentro de los 60 días posteriores a la emisión del decreto. Estos 60 días concluyen el 22 de marzo. Al día de hoy no tenemos esas reglas. Hay muchos puntos por afinar que estamos a la espera de esas reglas para ver si los van atendiendo. De esta parte, Joaco, a mí me gustaría nada más complementar o señalar un par de temas. Estos 30.000 millones de los que estás platicando, pues entenderíamos que es el monto de la deducción Ujú. que vas a tener. O sea, todavía son 30.000 millones a nivel base, por Sí. así Ujú. decirlo, por deducciones a otorgar, por concepto de deducción inmediata, por concepto de capacitación o por concepto de innovación. Entonces, realmente sí parece que es muy poquita tela para tantos contribuyentes y tantos planes de inversión que se desean incentivar, sobre todo porque, como ya platicaste, va a haber un comité que estará revisando y evaluando los proyectos de inversión que vayan lanzando los contribuyentes. Ellos lo evaluarán y decidirán, pues, cuánto dinero, cuántas cantidades de estímulos te voy a otorgar. Entonces, ahorita hablabas de una inversión de 140.000 millones y pues quieres repartir 30.000 millones entre todo México, pues suena que, insisto, pues, muy, muy poquita tela de donde cortar y entendiendo que estos 30.000, enfatizar que es durante los 6 años. Entonces, es como muy poquito, ¿no? De acuerdo. Sí, completamente, Miguel. Muchas gracias. Ya entrando en el tema específico de la deducción inmediata, realmente las reglas del juego son muy similares a lo que hemos tenido durante tanto del decreto como siempre que ha existido este estímulo. Son bienes nuevos de activos fijos que se adquieran desde el 22 de enero de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2030. Uno de los requisitos principales es que el activo debe de mantenerse en uso durante un periodo no menor a 2 años. Ese requisito también venía en el decreto anterior, y no aplica para temas de mobiliario y equipo de oficina, automóviles de combustión interna, equipo de blindaje, activos fijos no identificables individualmente, y aviones distintos a los de aerofumigación agrícola. Aquí quisimos poner el comparativo de tasas que teníamos en el decreto de 2023 y 2024, y es importante señalar que en el decreto actual del Plan México lo divide en dos grupos, ¿no? Uno primero con tasas para 2025 y 2026, y un segundo grupo para 2027 y hasta 2030. Este, como decíamos, el decreto anterior estaba mucho más limitado en cuanto a sectores o en cuanto a tipos de activo, y por ejemplo, construcciones, embarcaciones, pues no estaban incluidas, y pues, ya tienen un porcentaje asignado
en el 2025, a partir del 2025 hasta el 2030. En el tema de la maquinaria y equipo, alinearon los porcentajes de deducción como bien estructurado en la ley, y una de las industrias perdedoras en cuanto a este incentivo fue la industria automotriz, que en el decreto de 2023 tenía un porcentaje, le permitían un porcentaje del 86%. Sin embargo, en el nuevo decreto es un 67% para 25 y 26, y a partir de 2027 un 62%. Y sin embargo, en acto espejo, por ejemplo, la industria de fabricación de productos químicos y farmacobiólogos tenía un 56% y sube a un 70 y un 65% respectivamente. Y otras industrias de las que se quedaban fuera en el decreto anterior, como es la textil, la minera, la construcción, antes no tenían nada, pues ya también tienen su porcentaje asignado. Y pues también tenemos el rubro de otros en respecto de o sea, que no se utilicen alguna de los sectores especificados en el catálogo, es que ahí pues ya también tenemos una tasa del 72 y del 67% respectivamente. Si regresas un poquito, Adira, nada más a la slide anterior, yo también aquí nomás hacer dos comentarios. El primero es que esta tabla, pues obviamente es un ejemplo, no son todos los porcentajes que están en el decreto. Por si ustedes no se localizan aquí, pues no pierdan la esperanza. Incluso, como ya lo comentó Joaquín, para el decreto Plan México, todas las industrias tienen acceso a este, y si no te encuentras en uno de los porcentajes, pues tienes el salvavidas de otros, ¿no? O sea, todas las industrias pueden estar con la posibilidad de tener este estímulo. Y el otro es, pues, ustedes antes en el decreto de 2023 y donde te localizabas para efectos de decir qué porcentaje tengo, cambia totalmente al diseño que está en este nuevo estímulo. Ya lo comentaba Joaquín, pusieron la estructura igualita como viene listado en nuestra sección de deducción de inversiones. Y pues ya lo mencionamos, creo que dos picos que observamos hacia arriba y hacia abajo, favorable y desfavorable, pues está con la industria automotriz, que sé que muchos de los participantes acá están en esa industria. Antes era 86% y podías localizarte en 3 4 supuestos, y ahora pues está limitado al 67%. Y en el caso de la fabricación de productos químicos y farmacobiológicos, pues se incrementa de manera importante. Son como los dos golpes o los dos picos que observamos más importantes, y pues obviamente esta información es muy importante para ustedes, para que sepan si deben entrar o no entrar a este estímulo, ¿no? Adelante, Juaco. Gracias, Miguel. ¿Qué otros lineamientos se deben de considerar? El monto original de la inversión se puede actualizar desde que efectúas la adquisición y hasta el último mes de la primera mitad. Y cuando se enajenen los bienes o dejen de ser útiles, puedes tomar un pedacito de la deducción que no se tomó, dependiendo de una tabla que viene ahí en el decreto, que varía dependiendo de los años de uso, y también si fue de 2025 a 2026 o de 2027 a 2030. Para efecto de los pagos provisionales, un punto relevante es que se debe de eliminar la deducción para el cálculo del coeficiente de utilidad, pero te permite a la utilidad fiscal estimada, que son tus ingresos nominales por coeficiente de utilidad, básicamente es tu base para el pago provisional, le puedes disminuir de manera proporcional y acumulativa la deducción de inversiones. Por ejemplo, si tu proyecto de activo fijo pues, es de 10 millones y lo adquiriste en marzo y ya tienes la aprobación y todos los requisitos para aplicarlo, pues de marzo a diciembre son 10 meses, entonces irás aplicando un millón y de manera acumulativa hasta llegar a diciembre con los 10 millones completos, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. En el tema del decreto del estímulo de capacitación, consiste en aplicar un 25% adicional del gasto erogado por concepto de capacitación,
comparamos nuestro gasto del ejercicio actual contra el promedio de los tres ejercicios anteriores y ese incremento lo multiplicamos por 25% y digamos que este sí es un estímulo, vamos a llamarlo de regalo, ¿no? Entonces sí es una deducción pura adicional y uno de los puntos relevantes es que la capacitación debe de estar referida a conocimientos técnicos o científicos que estén vinculados con la actividad del contribuyente. Ya decíamos en la primera parte que uno de los requisitos es que se debe presentar el convenio de colaboración con la SEP en materia de educación dual. ¿Qué es esto de educación dual? Es un programa de la Secretaría de Educación Pública en el que básicamente los educandos, así los llama, están inscritos en el plantel del universitario, un bachillerato tecnológico, profesional técnico o profesional técnico bachiller, pero a su vez están también haciendo parte de su aprendizaje en el empresariado, ¿no? Entonces, aquí uno de los puntos importantes a resaltar es que el joven inscrito en esta modalidad se considera un educando en formación y no un trabajador. Generalmente en la práctica como se utiliza es que el estudiante tiene un seguro por parte otorgado por parte de la universidad y como parte de estos convenios, la empresa se cuelga del seguro del estudiante que tiene como parte este, de su educación, ¿no? Del programa universitario. Y vamos a la que sigue, por favor. Aquí, ¿qué lineamientos son importantes considerar? Que en caso de no aplicar el beneficio, se pierde el derecho a aplicarlo en años posteriores. Y aquí está uno de los puntos más relevantes que creemos que se deben de aclarar en las reglas, que nos dice el decreto que el estímulo solo será procedente respecto de la capacitación proporcionada a trabajadores que estén registrados ante el IMSS. Entonces, pues, ya comentaba en la diapositiva anterior que los educandos pues, no son un trabajador y por lo tanto no los vas a tener inscritos ante el IMSS. Entonces, creo que este requisito puede ser un tanto controversial, pues veamos en las reglas cómo viene para efectos de poder aterrizarlo. Otro de los puntos importantes es que este estímulo no puede generar pérdida fiscal o incrementarla en caso de que ya la tengas, no se acumula para efectos de ISR y se debe de llevar un registro específico para los gastos de capacitación. Creo que se congeló la presentación, Nadirán. Listo, gracias. En el tema de innovación, los sujetos son los mismos y la fórmula es la misma que en el tema de capacitación, el comparativo del gasto del ejercicio actual contra los 3 años anteriores y el incremento se multiplica por un 25%. Vamos a la que sigue, por favor. Gracias. Y aquí uno de los puntos relevantes es que los gastos deben de estar vinculados con proyectos de inversión para el desarrollo de la invención y que estén direccionados a la obtención de patentes y aquellos proyectos de inversión que se desarrollen para la obtención de certificaciones iniciales. Trae las mismas limitantes de capacitación, de que no se puede, si no lo aplicaste, se pierde el derecho, no se puede generar una pérdida fiscal o incrementarla en caso de que la tengas, no es acumulable para efectos de ISR y también se debe de llevar un registro específico de los gastos. Y en el tema de patentes, uno de los temas relevantes es que realmente el proceso para obtener una patente en México es un proceso relativamente largo. Generalmente toma entre 4 y 6 años. Entonces, si ahorita con el puro decreto no queda claro cómo va a funcionar. Y aquí es importante, o sea, si nos tenemos que esperar a que se obtenga la patente, pues realmente ya vencieron los 6 años que va a durar activo el incentivo, ¿no? También pues, el decreto habla del concepto de certificación inicial, el cual
en ningún lado de la ley de propiedad intelectual o las distintas leyes de la materia lo define. Entonces, realmente no está claro esta parte de en qué momento vamos a poder aplicar el incentivo y pues es de los puntos que estamos esperando las reglas, ¿no? Sí, de estos estímulos de capacitación e innovación, yo precisar tres temitas nada más. Este promedio del que hablamos hacia atrás de los tres ejercicios previos, incluso te hace promediar en aquellos años que no tengas ni un solo peso de gasto de capacitación e innovación. Entonces, pues al final el promedio es de los tres, aunque no tengas gasto erogado, ¿no? También recordarán que para aquellas entidades de reciente creación, para el decreto anterior habilitaron una miscelánea donde decía, si eres de reciente creación, tienes derecho al estímulo y va a ser el 25% sobre el total del gasto erogado. Para esta ocasión todavía no tenemos alguna regla o algo que nos lleve a dar esa conclusión. Seguramente vendrá algo parecido, entendiendo que es una continuación de lo que ya veníamos teniendo. Y finalmente, pues señalar que en el tema de patentes, realmente, o más bien, en el tema de innovación, cuando leemos el proyecto de inversión, hacia qué va enfocado, pues pareciera que sí o sí deberías de terminar obteniendo una patente o deberías terminar obteniendo una certificación inicial, pero enfatizar nada más en lo que decía Joaquín. Por un lado, certificación inicial no está definido y por el otro lado, lograr una patente es bien complicado, incluso siguiendo todos los procedimientos, porque debe tener elementos de innovación que sea evidente y que sea de uso comercial. Entonces, lograr esos tres elementos de acuerdo a los estudios que hace INPI es bien complejo. Existen estudios que incluso haces antes para no meter una solicitud en falso y aunque metas tu solicitud es complejo obtener la patente. Entonces, parecería que las reglas nos deben señalar o nos deben orientar a que tú de arranque vas con ese objetivo y no obstante no lo logres, ese plan que estás desarrollando y que estás presentando debería de acceder para efectos de tener entrada al estímulo, ¿no? Pero obviamente es especulación, hay que esperar las reglas y creo que ya lo mencionamos, las reglas deben de salir a más tardar el 20 de marzo, ¿no, Joaquín? 22 de marzo. 22 de marzo. Entonces, quedan pocos días, hay que estar atentos y entender un poco mejor cómo van a funcionar estos elementos del estímulo que estamos platicando. Creo que con esto nosotros terminamos nuestra participación y le pasamos el micrófono, si la memoria no me falla, con Carlita, ¿no? No, vamos con Tere. Vamos con Tere y Tere. Marina. Perfecto, gracias. Teresita, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Estresada? Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, déjame, te presento muy rápido. Tere González Gracias. es nuestra aliada y líder de comercio exterior en Acápite. Y bueno, Tere, a mí me gustaría empezar por platicar este tema de INMEX 4.0 que viene como parte del Plan México, pero que no nos tardemos mucho en esto porque todos nuestros invitados quieren escucharte hablar sobre el tema de aranceles. Ahorita mientras estamos platicando, el gobierno de Donald Trump acaba de informar que va a subir los aranceles a Canadá relacionados con acero y aluminio al 50% en represalia porque a la provincia de Ontario le pusieron el 25% de arancel a la electricidad. Entonces, pues es una locura pensar en un arancel del 50%, ¿no? Y cuando Trump dice que va a haber represalias si hay un contraataque sobre sus iniciativas de aranceles, pues aquí está la muestra de que sí lo cumple, ¿no? Eh, yo honestamente creo que el mundo está al revés, ¿no? Porque ves a un presidente de los Estados Unidos que tiene una formación de empresario agresivo, pero empresario al final del camino, digamos, poniendo las bases para complicar un acuerdo comercial. Y por otro lado ves a una presidenta de México, ¿no? Que tiene un origen más centroizquierda, que critica duramente el neoliberalismo,
pugnando por un tratado de libre comercio, ¿no? Y defendiéndolo. Es como el mundo al revés. Entonces, pues Teresita, a ver, no quiero que te guardes nada porque nuestros invitados están muy ansiosos de escucharte. ¿Cuál es la posición que tenemos respecto al tema de aranceles? ¿Qué te dicen nuestras contrapartes en Estados Unidos? En fin, no te guardes nada, porfa, dale. Gracias Andrés. Podemos ir adelante, porfa, Dirán. Gracias. Miren, el tema del IMEX 4.0, la verdad es que está dentro de este pilar de incentivos que está dentro del Plan México, y a lo mejor retomando un poquito lo que decías del gobierno mexicano, Andrés, pues sí me preocupa mucho que nuestro gobierno no ha respondido a lo mejor con la misma fuerza con la que hemos visto que ha respondido Canadá. Me queda claro que obedece a un tema de carácter económico, es decir, nosotros no podemos a lo mejor ser tan agresivos en una respuesta como la que hizo Canadá. Creo que también de manera histórica hemos conocido la manera de negociar de Trump, de cercarnos mucho y de llevarnos contra las cuerdas para hacer finalmente lo que estamos buscando. Entonces, dentro de todo lo que ha dicho la presidenta, que tenemos un plan A, plan B, plan C e incluso plan D, la realidad es que no hemos visto nada claro. Y lo que sí hemos visto es que tiene un plan México en el que está poniendo todos los huevos de la gallina en esa canasta, ¿no? Entonces, dentro de estos pilares, les decía que tiene uno de ellos de incentivos, está precisamente el tema del IMEX 4.0, buscando de alguna manera acelerar la forma en la que se están implementando y se están instalando nuevas inversiones en México. Con todo lo que ha pasado en las últimas 2 o 3 semanas, a mí me parece que este decreto de nearshoring, este nuevo decreto del IMEX 4.0 y a lo mejor el relanzamiento del Plan México, digo, de la marca Hecho en México, pudieran no ser del todo suficientes. Fondo que tendríamos que estar trabajando. De entrada, una relocalización de proveedores, pero déjenme regreso otra vez al tema del IMEX 4.0. ¿Qué va a pasar con el IMEX 4.0? Básicamente lo que están diciendo es, con el nuevo decreto IMEX, lo que queremos son acelerar, por supuesto, la implementación de nuevas inversiones en México, que obtengan el programa IMEX y que de una vez les demos la certificación de IVA para que, pues, de alguna manera podamos ser mucho más eficientes en la forma en la que estamos operando. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que en realidad, como bien decía Tania al inicio, no se han atrasado tanto en la publicación de todo lo que habían dicho que se iba a estar publicando para apoyar el Plan México. Pero en el caso del IMEX.0 ya llevamos 3 semanas de retraso, ¿no? Porque le esperábamos entre la segunda y tercera semana de febrero, ya estamos en la segunda de marzo y pues ya vamos atrasadones. ¿Qué está pasando con el IMEX 4.0 en la industria? Que están haciendo mesas de trabajo. Entonces, seguramente a muchos de los que están aquí conectados ya los convocaron a estas mesas de trabajo para escuchar los cambios y las propuestas que podemos hacer como industria para que se genere este nuevo decreto IMEX 4.0. Estando cercanos a las autoridades, porque hemos tenido oportunidad a través de varias asociaciones, hemos estado muy cercanos con Secretaría de Economía. Y entonces, el viernes pasado, precisamente que nos sentamos con ellos, nos decían, tenemos la gran intención de que las pymes o las MIPYMES en algún momento puedan sumarse al programa IMEX. Sí existe por ahí la idea. Sí existe también la intención de que se amplíen los beneficios. Sí existe también la intención de hacer algunos cambios mayúsculos en el programa, porque es un hecho que ya está muy obsoleto. Entonces, lo que a nosotros nos causó un poco de confusión fue el hecho de que nos dijeran, oye, estamos pensando que los programas IMEX ya no pueden tener esta modalidad de servicios. ¿Por qué? Porque estaríamos transfiriendo producto terminado y eso no hace sentido con todos los objetivos de desarrollo sustentable y de desarrollo económico que tenemos en el Plan México. El Plan México
la gran intención que tiene es la de reindustrializar al país y entonces se quieren apoyar de todas estas esquemas y todos estos incentivos que ya han estado platicando y que seguramente Ricardo lo va a terminar de abordar más adelante con los polos del bienestar. Entonces, sí preocupa qué va a pasar un poco con los que ya tenemos el programa IMEX, cómo nos vamos a montar a este nuevo esquema del IMEX 4.0, que déjenme decirles, el 4.0, Andrés, no es que exista una versión 1.0, 1.2 o 1. No, no. Lo que pasa es que estamos hablando del IMEX del bienestar y es un IMEX 4.0 porque hace referencia a la 4T. Entonces, Oye, dicho eso. Teresita, pero a ver, para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, había una corriente del gobierno federal el año pasado muy fuerte que pretendían eliminar el INMEX. Correcto. Mi perspectiva es que con este lanzamiento del Plan México y el lanzamiento del INMEX 4.0, podríamos pensar de bote pronto que vamos a tener INMEX por lo menos lo que resta del sexenio. ¿Estás en esa misma sintonía? Totalmente de acuerdo contigo, Andrés. Lo que creo que también es un hecho es el programa no le es del todo agradable al gobierno, a la nueva administración, eso es un hecho, lo sabemos de tiempo atrás, la certificación de IVA tampoco lo es. Y entonces, si estamos yendo hacia esta migración del IMEX del bienestar o el IMEX 4.0, lo que yo también dejo por lo menos en tela de juicio es, oye, ¿será que me van a estar cuestionando mucho más fuerte de lo que ya están haciéndolo actualmente las autoridades? Y me parece que sí, ¿no? Me parece que la forma en la que la autoridad está pretendiendo entregar u otorgar estos programas es precisamente un tema de confiabilidad con los gobernados o con las empresas, pero también con un sistema de monitoreo muy efectivo, ¿no? Entonces, ya lo vimos al final del año con el famoso anexo 24 y el acceso y no sé qué. Entonces, la verdad es que sí, es momento de seguirnos portando mejor de lo que ya nos portábamos, porque sí pueden venir a darnos un muy buen susto, ¿no? Tere, ya hablará Ricardo Carrasco del tema del plan maestro y el seguimiento, pero ahorita ya para pasar al tema de aranceles y una pregunta muy puntual. Si Sí. yo soy una empresa INMEX, si no tengo la propiedad de los bienes, si estoy en este esquema de maquiladora, vienen los bienes propiedad del extranjero, los transformo y los regreso al extranjero, ¿es correcto pensar que si los aranceles en un futuro aplicasen el 25%, ese 25% es solamente sobre el valor añadido, Sí, entendiendo, bueno, sí, pensando que las mercancías son de origen americano? americano. Ok, es que ya estás entrando al tema de los aranceles, pero Sí. Sí, ¿no? Hay un tema de reglas, no sé si podemos ir a la siguiente lámina, Adirán, que creo que es muy importante poner creo que está al revés, no sé si es la siguiente, en donde está la tabla con los distintos decretos. De acuerdo, esa mera. Ok, ¿qué está pasando con la parte de los decretos que ha emitido Estados Unidos? Y creo que esto ha sido muy importante ponernos en contexto de todos los decretos que ya emitió el señor Trump a través de órdenes ejecutivas. Está utilizando este mecanismo rápido, por así decirlo, para decir, oye, yo quiero empezar a gestionar todo esto y vamos a hacer lo necesario para empezar a trabajar. Entonces, hay algunos, dentro de estos decretos, hay algunas excepciones, Andrés, que es justamente donde está cayendo lo que tú estás diciendo. Oye, si yo mando a México materiales para que en México se haga una reparación o para que se haga el simple ensamble o para que se haga de alguna manera un proceso complementario menor y me regresan a Estados Unidos ese mismo proceso o ese mismo producto, no tengo ningún problema, eso está exceptuado. Y en principio lo que dicen las reglas o las guías que ha emitido hasta ahora el CBP, lo que dice es también, nada más te voy a cobrar sobre el valor de lo que tú estás agregándole en México, que debería de ser el servicio. Si lo conectamos a lo mejor con el programa de Maquila para efectos fiscales, pues precisamente eso es lo que estamos haciendo. No dejemos de lado también que tenemos pues muchos otros conceptos en el programa de Maquila que no necesariamente le gustan al SAT ni a economía.
¿no? Entonces, por eso hay sus puntos finos para poder implementar de manera correcta todo esto. Déjenme regresar a la tabla. Lo que les decía son varios decretos los que emitió ya el gobierno de Estados Unidos hablando de todos los aranceles. El que más susto nos puso, por supuesto, fue el 1 de febrero. No nos dejaron descansar. Ese fin de semana estuvieron vueltos locos los chats. Y este es el que se ha ido retrasando conforme se han ido moviendo las aguas y ha amanecido el carácter del señor Trump, ¿no? Entonces, en principio, este decreto entra en vigor el día 2 de abril, a reserva de que Estados Unidos y Canadá, perdón, de que México y Canadá, pues demuestren que hemos hecho algo. Pero lo que también es importante saber tenemos otros decretos que están también ya en proceso de ejecución, por ejemplo, el de China, que ya ni siquiera es el 10%, ya se lo subió al 20%, el de toda la parte de los embarques que están llegando a través de paqueterías a los Estados Unidos con mercancía china, también ya está en proceso, ya está en vigor. Ayer me decían, oye, ¿qué es esto de minimis? Bueno, son embarques que valen mínimo $800, esos podrían estar exceptuados, pero los demás siguen pasando con todo este tema. ¿Qué nos preocupa mañana? Mañana entra en vigor, en principio, y hasta donde sabemos, el tema de los aranceles de aluminios y aceros. Aquí sí hay un tema importantísimo para poner atención. ¿Por qué? Porque lo que me han estado preguntando normalmente es, ¿y cómo van a aplicar, Tere? ¿Cómo vamos a aplicarles estos aranceles a los productos que estamos exportando a Estados Unidos? Lo primero es entender que quien lo va a pagar es obviamente el importador en los Estados Unidos, pero que probablemente pudiéramos tener ya una afectación anterior con la famosísima sección 301, que es esta que hablaba de si tú haces un proceso productivo en México y en la pancita el producto lleva mercancía china y vale más del 60%, seguramente te están cobrando ya el 25% de arancel. Y entonces pasa algo que es exactamente lo que se va a repetir con estos aranceles. Yo mando mercancía con un certificado de origen, me quito la tasa general, pero me aplican el 25% de la sección 301. Lo mismo va a pasar con estos aranceles. Mando mercancía con un certificado de origen y obviamente me quitan la tasa arancelaria general, pero me van a aplicar el 25% de esto. Entonces tengo $1,000 que vale la mercancía por el 25% del primer decreto que viene de mercancía procedente de México. Pero si llevo en la panza acero o productos de acero, entonces me van a sumar otros $1,000 por el 25%. Entonces estamos hablando de 2 veces una aplicación de la tasa del 25%, lo cual es grave, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros les hemos recomendado y que Andrés me mata cada vez que me pregunta, pero le digo, calma, o sea, entiendo un poco la postura del gobierno mexicano, necesitamos saber las reglas para saber cómo vamos a accionar y qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué ha estado pasando también en las últimas semanas? Que me han estado preguntando mucho, oye, Tere, ¿y si yo absorbo en México el monto de estos aranceles? Pues está bien, o sea, nada más tienes que cuidar temas de precios de transferencia, que ya va a tocar Juve en su oportunidad, porque seguramente tienes operaciones con partes relacionadas. Pero también yo sí quisiera que sumen en esos análisis a su fiscalista de confianza, porque hay que ver cómo se va a facturar, cómo vas a impactar ese incremento o ese monto de aranceles dentro de tu contabilidad, en qué concepto lo vas a alojar. Hay muchos temas porque les digo siempre, aduaneramente la operación es viable. Si ustedes me dicen, Tere, que se paguen de México los aranceles de Estados Unidos, perfecto, lo pagamos, sacamos un registro aduanero allá y empezamos a hacerlo, pero eso no quiere decir que no tenga otros impactos que tengo que analizar desde la perspectiva fiscal y desde la perspectiva de precios de transferencia, que me parece lo más importante. Vuelvo a repetir, aduaneramente se puede, se vale, todo se puede, nada más que los impactos pudieran ser distintos. Oye, Tere, sí. Tere, perdón que te interrumpa. Digo, un poquito ahorita que decías de los impactos, pues digo, todos estamos ya al tanto de que Ramírez de la O renunció a la Secretaría de Hacienda, pero por ejemplo, cuando surgió este tema de que entraban en vigor, salió a dar una declaración diciendo que una depreciación del peso pues le quitaba más o menos el 10% del efecto a los aranceles y que el otro 10% no deberían tener problema los estadounidenses en retomarlo como parte de la economía.
¿no? Ya no está Ramírez de la O en la posición, y la realidad es que el peso mexicano pues se ha comportado a la altura. Digo, no obstante que el año pasado se depreció más del 20%, ¿no? Pero ahorita que estamos fluctuando entre 20, 20, 50, y que los analistas dicen que va a terminar en 21, el año. Entonces, yo la verdad creo que estamos viendo tiempos nunca antes vistos en relación con todas estas variables, y mientras el peso se mantenga fuerte, parecería que los aranceles, en la medida en que le demostremos al gobierno de los Estados Unidos que sí estamos teniendo avances reales en el tema de fentanilo y en el tema de crimen organizado, creo que van a seguir siendo una amenaza, pero no sé si tú ves que sí el 2 de abril vayan a entrar en vigor. Mira, mi mejor posición, y creo que lo hemos platicado siempre por la experiencia previa que tengo en la negociación del tratado, es que Trump es muy bully y déjenme usar ese término, ¿no? Pero es de verdad muy agresivo en la manera en la que está tuiteando. Para mí un tuit de Trump es un manazo en el escritorio, y la manera en la que suele negociar. Ya que nos tiene cercados, entonces cedemos a lo que él quiere. Creo que esa mecánica la vamos a seguir viendo. Difícilmente creo que van a entrar en vigor. Sí nos va a poner un par de sustos como en esta ocasión, sí, pero también es un hecho que entre más escuchemos que el gobierno está incautando, obviamente droga, que estemos haciendo nuestra labor para que no estemos enviando embarques contaminados y demás, que es parte de las recomendaciones que traíamos por ahí en una lámina. Creo que las cosas pueden seguir tal como lo conocemos. Lo que es un hecho es que vamos a estar muy pendiente de lo que se va publicando en las guías, que son la fuente oficial del gobierno americano, ¿no? O sea, sin una guía que no tengamos clara, publicada y en vigor, me parece que difícilmente se van a ejecutar estas tarifas, que fue lo que pasó precisamente la semana pasada, que todo el mundo me decía, pero es que ¿por qué dices que no? Si ya están en todos los medios, El Economista, El Financiero, no sé, el País, ya salieron con la noticia, y yo les decía, calma, porque necesitamos precisamente ver que el sistema aduanero de Estados Unidos está listo, y no estaba listo para Canadá, pero no estaba listo para México. Entonces, no quiero decir que no vaya a suceder, pero creo que económicamente, lo dijiste bien hace un momento, estamos de cabeza y no es el momento adecuado para hacerlo. Lo que sí creo que va a pasar, Andrés, es que esto nos va a llevar a una negociación o una renegociación del tratado. Creo que nuevamente están poniendo a los negociadores en -0. A Trump no le gusta el tratado, pero eso lo sabemos hace 8 o 10 años, ¿no? Entonces, eso sí va a pasar. Eso sí va a pasar. Y el tema de aluminio y acero es algo que me encantaría ver cómo se va a resolver, porque en alguna charla con algunos clientes les decía, oye, yo no veo que México haya hecho su labor para traer quien cuele, quien muela, quien haga aceros y aluminios en país. Pero tampoco lo hizo Estados Unidos. Y entonces, ¿quién nos va a estar surtiendo el acero que vamos a necesitar? Porque, perdón, pero de todas maneras, si Estados Unidos se va a llevar a Ford, a Chrysler, etcétera, para allá, entonces, de todas maneras van a necesitar acero. ¿Estamos de acuerdo? Y no hay acero suficiente. No te vayas, porque al ratito que me toque hablar de la reforma judicial, le voy a dedicar un ratito al tema del tratado. De acuerdo. Algo más así trascendente, porque creo que ya se acabó tu tiempo. Ya sé, y tienes la culpa. Vamos nada más a ver lo del logo hecho en México, y lo que platicaba un poco Tania. ¿Qué nos preocupa del logo hecho en México? Bueno, que efectivamente es algo que enaltece los productos que están manufacturados en México. A mí lo que me preocupa es la fracción 2 de los requisitos de fondo, porque dice que debemos de estar cumpliendo con todos esos objetivos que marca el desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Si nos vamos a ver esa agenda, Andrés, estamos hablando de lo que platicaba también Tania al principio. Oye, que la educación sea realmente valiosa, que no haya hambre, que estemos buscando proveeduría local, etcétera. Entonces, un poco lo que yo le decía a algunos clientes con los que hemos estado platicando este logo es,
¿Tú lo puedes aplicar? Claro que lo puedes aplicar, pero me parece que está más enfocado a productos agrícolas, a productos, carne, tal vez a productos que son realmente manufacturados en México y que pudieran cumplir con todos estos temas. O sea, creo que un producto industrial como los que podían estar produciendo las personas que están hoy conectadas, va a ser muy difícil que caigamos ahí. Y otro punto que me preocupa de este tema es, oye, nos dijeron que es un logo de confianza que va a emitir el gobierno mexicano. Entonces, mi primera pregunta que me surgió cuando vi todo esto fue, pues que no el gobierno mexicano está ahorita precisamente en tela de juicio por el gobierno de los Estados Unidos con el tema de los cárteles y demás. Lo quiero dejar ahí nada más como retórico en la mesa. No digo que no se pueda así, pero creo que relocalizar la proveeduría, desarrollar proveeduría mexicana, nos va a llevar por lo menos, ¿qué? ¿10 años? Somos hechos en México, Teresita, Lo orgullosamente. sé, lo Muy bien, sé. muchas gracias, Tere. Oye, Gracias. no te vayas Aquí porque hay estoy. preguntas y respuestas y por ahí, Adirán, ayúdanos también en el tema de preguntas y respuestas para ir contestando, y a todos mis socios, colaboradores que estemos al pendiente. Gaby, adelante. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias por su participación en este webcast. Y bueno, la verdad es que el tema del que yo les quiero platicar, la verdad es que es un anuncio más que una explicación, es un anuncio y un recordatorio para todos ustedes. La verdad es que en esta ocasión lo que quiero recordarles, adelante dirán si quieres la siguiente diapositiva, vamos empezando. Es un estímulo que salió en la Ley de Ingresos para 2025, que está siendo realmente muy difundido por parte del SAT, y pareciera que va a tener como que un fuerte impacto recaudatorio más que todo, y que tiene por objeto que aquellas personas físicas y morales que tuvieran créditos fiscales o contribuciones omitidas regularicen su situación fiscal, obteniendo una condonación o una reducción del 100% de multas, de recargos y gastos de ejecución. Aquí la verdad es que les decía, es como un anuncio, más que todo es recordar a todos ustedes, incluso pueden ser créditos, vamos a ver ahorita algunos de los supuestos, los requisitos que se piden están contemplados en el propio Ley de Ingresos de la Federación, en el artículo 34 transitorio, también en algunas reglas de la resolución miscelánea de la 918 a la 929 y en la ficha de trámite 10 del diagonal Ley Federal Ley de Ingresos de la Federación. Este estímulo está estipulado, les decía, para personas físicas y morales cuyos ingresos en el ejercicio del cual estemos hablando de crédito fiscal, o sea, no el que haya sido fincado, sino el ejercicio revisado, no rebasen los 35 millones de pesos. Hablando de contribuciones del 2023 hacia atrás, o sea, puede ser 2023 o anteriores, y que no se hayan beneficiado con los beneficios masivos de condonación a los que hace referencia a un decreto que emitió López Obrador el 20 de mayo del 19, en donde dejaba sin efecto prácticamente todos estos decretos que salían cada sexenio en el 2000, 2006, 2012, de aquellos que recordáramos eran como que los cuenta nueva y borrón, que prácticamente te condonaba muchísimas contribuciones, ¿no? Eso es como que prácticamente los requisitos generales. Les decía, personas físicas y morales, créditos del 2023 anteriores, y siempre y cuando no se hayan tenido ingresos mayores a 35 millones de pesos. Hay otra serie de requisitos, como no haber sido condenado por delitos fiscales, no estar en las listas definitivas del 69B o 69B bis, que se refiere a la transmisión de pérdidas fiscales o a las operaciones inexistentes, ese tipo de requisitos que la verdad es que pareciera que es muy fácil cumplirlos, ¿no? Adelante, Adriana, que sigue. Les decía, en este caso, este estímulo está pues prácticamente elaborado para aquellos contribuyentes que tengan ese tipo de créditos fiscales 2023 anteriores, ya sea que quieran regularizarse y no hayan sido todavía determinados por la autoridad fiscal, simplemente yo ahorita me doy cuenta y que tengo un crédito fiscal que no he pagado, tengo omisiones de impuestos y me voy a regularizar, son autodeterminados. Son cuando ya tengo facultades de comprobación y todavía actualmente estoy en facultades de comprobación, también puedo aplicar el estímulo.
También cuando incluso estoy pagando a plazos, ya créditos fiscales, pero tengo saldos todavía por pagar a partir del 1 de enero vigentes. Y también tratándose de créditos fiscales firmes, incluso cuando se estén impugnando, pero siempre y cuando aquí te pide que te desistas del crédito fiscal, ¿no? Les decía, cada uno de estos supuestos, adelante Diana, que sigue, por favor. Cada uno de estos supuestos tiene su propio procedimiento para poder aplicar el estímulo. Por ejemplo, en aquellos supuestos de créditos autodeterminados o de contribuciones omitidas que yo misma me voy a corregir, en ese caso, pues simplemente te dice, oye, tú aplícalo en la declaración complementaria por corrección fiscal, haz el pago de la contribución omitida, automáticamente ahí hay un procedimiento en donde en la propia declaración vas a pagar simplemente la contribución actualizada, simplemente manifestando pues también que tú estés consciente que cumples con los requisitos que los propios lineamientos establecen. Y pues prácticamente con que tú presentes tu declaración, prácticamente quedarías como aplicándote el beneficio, siempre y cuando presentes la declaración y el pago antes del 31 de diciembre de este año. Cuando estés en facultades de comprobación, aquí en la forma como tú te vas a aplicar el estímulo es prácticamente dentro del propio ejercicio de facultades de comprobación, siempre y cuando sea también antes del 31 de diciembre. Esto es a través de un escrito libre que tú vas a presentar dentro del propio procedimiento de fiscalización y pues prácticamente en ese mismo procedimiento quedaría como la aplicación del estímulo de la reducción de recargos y multas. Y bueno, también cuando estemos dentro de los otros dos supuestos, que es decir, cuando estés pagando en parcialidades o cuando tengas créditos fiscales firmes, en este caso sí aplica ya lo que es la ficha de trámite 10 diagonal Ley de Ingresos de la Federación. Y aquí tienes que presentarlo a más tardar una solicitud el 30 de septiembre. La autoridad tendría 30 días para emitirte un formulario de pago. Tú tienes 30 días prácticamente para pagar y prácticamente con eso tienes por aplicado el estímulo, ¿no? Aquí también cuando se trata de créditos fiscales firmes, puedes tú solicitar pago a plazos, pago hasta en 6 parcialidades, con una tasa del 1.26, si no me recuerdo. ¿No? Bueno, les decía, en realidad este estímulo es, pues la verdad es que sabemos que hay otros estímulos de otras facilidades, déjame decirlo de esa manera, en el Código Fiscal, en la Ley de Ingresos, en la Ley Federal de Procedimiento del Contribuyente, perdón, que también te pueden dar estos beneficios de reducción de recargos y multas. Sin embargo, insisto, creo que esta es una muy buena oportunidad porque la propia autoridad la está difundiendo de manera muy significativa y pareciera que simplemente cumpliendo con los requisitos que se establecen en los lineamientos de la resolución miscelánea de la propia ley, pareciera que es mero trámite el gozar de estos beneficios y es una muy buena oportunidad para regularizar la situación fiscal de todos ustedes, si tuvieran algún crédito fiscal, incluso en litigio, pues valorarlo y ver qué tanto vale la pena. Pues mejor ahorita me corrijo y no me quito de riesgos y simplemente lo pago con un menor costo, ¿no? Probablemente. Pues creo que por mi parte, la verdad es que creo que esto fue muy, muy rápido. Nada más quería prácticamente ponerles ese anuncio. Y pues bueno, también a lo mejor aprovechar para darles otro anuncio que no está dentro de la agenda, pero seguramente lo han escuchado por ahí en redes sociales, en algunas noticias, y es esta reforma de la ley del Infonavit que ha causado mucha controversia en el artículo 29 que se publicó el 21 de febrero pasado, en donde pareciera, o más bien no se suspende la obligación que tienen los patrones de pagar las aportaciones, incluso cuando se trata de incapacidades expididas por el IMSS o de ausencias. Les digo, incluso cuando los trabajadores tengan ese tipo de incapacidades, que sabemos que en estos casos el salario de los trabajadores no lo paga el patrón, sino que es cubierto por el propio Instituto Mexicano de Seguro Social, pues los patrones tendrían la obligación prácticamente y así lo dice, de pagar prácticamente las cuotas, hacer los pagos correspondientes, y esto pues implica realmente una afectación financiera directa a ellos. Se aumenta significativamente su costo laboral
y pues evidentemente se violan garantías de proporcionalidad por obligarles a enterar una contribución que de facto no les corresponde. Hay temas de seguridad jurídica porque pues no queda claro realmente cómo es que ellos van a recuperar estos montos, porque no lo están reteniendo del parte del salario de los trabajadores, sino que simplemente no pueden cómo retenerlo, simplemente lo tienen que enterar y van a absorber ese tipo de gastos. No dice cómo lo van a realmente recuperar o si tal cual lo tendrían que absorber. Entonces creo que aquí hay una oportunidad de checar si internamente cada uno de ustedes, si están dentro de estos supuestos, qué tanto les afecta, qué tantas incapacidades o ausencias tienen en su empresa, porque por estos créditos que tengan los contribuyentes o los trabajadores, por créditos por casa habitación en que deban al Infonavit, pues el patrón va a tener que estar pagando estas cuotas y pues la verdad es que creo que hay una afectación importante y hay una buena oportunidad de valorar qué hacer y en su momento pues a lo mejor interponer un medio de defensa, que aquí podríamos considerar algunos plazos, tanto dentro de los 30 días siguientes a partir de la entrada en vigor de esta disposición, que digamos que se publicó el 21 de febrero, o de manera a lo mejor más certera, pues cuando en marzo tengan que ustedes enterar las cuotas correspondientes, pues también podría ir y promover este medio de defensa o incluso pues, simplemente si no las pagan, pues recordemos que son responsables solidarios y ahorita pues sí prácticamente puede ser muy inminente un crédito fiscal por este supuesto, ¿no? Pues hasta ahí nada más creo que es mi reporte. Pues nada más recordarles la parte del estímulo fiscal, que revisen sus contribuciones si tienen algo pendiente por enterar o algún crédito fiscal que quisieran regularizar. Y en esta parte de las incapacidades o las ausencias, pues checar qué tanto les afecta, qué tanto es realmente su prima de riesgo. Creo que es donde más o menos lo pueden medir, ¿no? Hasta ahí creo que nada más es mi participación. Y les cedo el uso de la palabra a Carlita, por favor, con novedades de la resolución miscelánea. Gracias, Gaby. Buenos días a todos, gusto en saludarlos. Vamos ahora a comentar un poquito respecto de algunos cambios importantes que hubo en la resolución miscelánea fiscal para 2025, la cual fue publicada a finales del año pasado, ¿no? Vamos a iniciar con la regla 2136, en la cual se establece que cuando un contribuyente solicite la opinión de cumplimiento de otro contribuyente tercero, es el primero, es decir, el solicitante deberá estar en cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de retenciones por servicios profesionales, retenciones por arrendamiento y retenciones de IVA para efectos del artículo 32D del Código Fiscal. Es decir, nos van a poder fiscalizar para efectos de autorizarnos el otorgarnos la opinión de cumplimiento de un tercero. Aguas con eso. Respecto del aviso establecido en la ficha de trámite 295 del Código Fiscal de la Federación, en la cual se tienen que mostrar todas las modificaciones que hagamos de socios, accionistas, de igual forma representantes legales, entre otros, que tenemos por ahí como obligación desde hace ya un par de años. Nos incluye un nuevo requisito, debemos agregar el número de acciones, partes sociales, certificados de participación, entre otros, para efectos de que el propio aplicativo realice el cálculo de la tenencia accionaria que corresponde a cada uno de los socios accionistas. Es importante señalar que existe un nuevo aplicativo desde finales del año pasado. Al parecer este sí ya está funcionando porque, como se recordarán, el anterior nada más no funcionaba, entonces este sí, por lo que les recomendamos que pues vayan a revisar que todo esté actualizado. Por otro lado, la regla 2.612 creo que me fui un poquito, pero ya volví. Hablábamos de la regla 2.6.1.2 que realiza algunas precisiones respecto de los obligados a contar con controles volumétricos cuando almacenen o utilicen para usos propios o autoconsumo petrolíferos o gas natural derivado de su actividad.
Estos son, es decir, los que son obligados son los que cuentan con un permiso de la Comisión Reguladora de Energía o un permiso de importación de la Secretaría de Energía. Por otro lado, los que no cuenten con este permiso, pero que manejen un volumen mayor o igual a 75.714 litros mensuales al año, deberán también llevar estos controles volumétricos. Y por último, los que cuenten con instalaciones fijas para la recepción de gas natural para autoconsumo y no cuenten con un permiso para ellos, siempre que su consumo anual sea superior a 5.000 gigajoules. Entonces, hay que estar en cumplimiento con estos controles volumétricos. Por otro lado, los contribuyentes que emitan un CFDI que ampara operaciones relacionadas con hidrocarburos y o petrolíferos no tendrán el beneficio de realizar la cancelación de CFDI sin la aceptación del receptor. Únicamente se podrá cancelar sin dicha aceptación en tratándose de operaciones con público en general. También tenemos por ahí que, como ya lo comentaron Miguel y... vamos a la siguiente slide, por favor, perdón. Ahora, ¿qué tenemos para el primer trimestre? Como ya lo comentaron Miguel y Joaquín, pues ahora contamos con un nuevo estímulo derivado del Plan México, con lo que el anterior se deroga y por ende se derogan las reglas generales que se establecían en la resolución miscelánea fiscal, que se encontraban en el capítulo 11.12 de la resolución miscelánea fiscal. Esto fue derogado en la primera modificación a la resolución miscelánea 2025. Ahora bien, también tenemos por ahí una segunda modificación a la resolución, solamente la versión anticipada aún no es publicada, pero vale la pena mencionar que por ahí se están haciendo algunas precisiones respecto de cómo se deben presentar ciertas declaraciones mensuales e informativas. Consideramos que esto es derivado a que ha habido muchos cambios en la plataforma del SAT. Como saben, ya tenemos una nueva página donde ya viene ahí con los colores de Morena y con este nuevo logotipo de la mujer indígena. Entonces, también por ahí, pues, derivado de estos cambios, han estado fallando mucho las plataformas del SAT. No podemos presentar DIOT en ocasiones. Ahorita está fallando también para efectos de la declaración anual. Y con esto queremos recomendarles que, pues bueno, anticipen sus presentaciones de declaraciones y de informativas porque está muy intermitente el programa del SAT, ¿no? Todos los aplicativos nuevos están fallando, entonces, pues, más vale que cumplamos previo al vencimiento de cada obligación, ¿no? Por último, también por ahí tenemos que el pasado 17 de febrero del 2025 se publicó la resolución de facilidades administrativas para el sector primario y de autotransporte, así como sus modificaciones. Y pues bueno, no observamos cambios, es decir, se mantienen los beneficios con los que ya se contaba previamente. Entonces, finalmente aquí pues comentarles que pues hemos tenido muchos cambios, además de tener nuevas plataformas, existen cambios en las fichas de trámite en las fichas de cada uno de los trámites existentes, en el de fusión, en el que les comentaba ahorita del 295 del Código Fiscal, entre otros, por lo que vale mucho la pena que cada que vayan a tener que presentar un trámite, acudan a la ficha de trámite al anexo 1A, porque si tenemos ahí varias modificaciones que si no cumplimos con las mismas, pues bueno, nuestros trámites no van a llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, con esto terminamos la parte de resolución miscelánea fiscal y pasamos a lo siguiente, por favor, con Andrés. Volvemos con Andrés. Gracias, Carlita, qué amable. Bueno, ya comentábamos un poquito el tema del tratado, platicábamos un poquito de la reforma al Poder Judicial de la Federación y solamente platicar con ustedes 5 minutos de dónde estamos parados ahorita en este tema. Pues afortunadamente sigue adelante. Aquí
pues tenemos esta línea de tiempo. Esta línea de tiempo la venimos mostrando desde el año pasado, que tristemente se aprobó esta reforma. Al día de hoy, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el proceso sigue súper desasiado. Es increíble que yo como contador tenga que hacer esto, pero si le pedía a Tania, a Gaby, a Vero, a Salvador, a Dirán, o sea, todos entran en depresión porque realmente ver cómo nuestro gobierno federal está dando pasos hacia la destrucción de un poder judicial ético y preparado, pues es triste. Desafortunadamente no tenemos buenas noticias, o sea, esta hoja de ruta sigue. Al día de hoy, el INE ya está tocando puertas de los ciudadanos para elegir funcionarios de casilla. Ya se hicieron los sorteos y están yendo por la gente que nació en mayo, perdón. Están ahorita haciendo pues toda la, digamos, están juntando a toda la gente para el tema de dar las capacitaciones, ¿no? Con boletas de votación sumamente complejas. Los 3 comités que se hicieron para efectos de la selección de candidatos, tanto del Poder Judicial como del Poder Legislativo como del Ejecutivo, han sido un desastre. De hecho, el comité de la parte judicial, del Poder Judicial, terminó por disolverse. De verdad es un proceso muy desasiado, muy desafortunado. Me parece que si no hay cambios trascendentes, el 1 de junio vamos a tener la elección y desafortunadamente por ahí de septiembre, el 1 de septiembre, tendremos pues a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y a más tardar el 15 de septiembre tendremos al 50% de magistrados y jueces. Esto es, pues, prácticamente 1,000 funcionarios nuevos a cargo. Es muy desafortunado lo que está pasando. Me gustaría comentarles que viendo la presión que está ejerciendo Estados Unidos, no solo con México, sino con todo el mundo, ¿no? Cambiando la geopolítica, considero que tenemos una esperanza todavía en este tema en relación con el TEMEC, donde hay algún mecanismo que pudiera hacerse valer desde la presión de Estados Unidos para que esto cambie. No significa que se destruya el procedimiento generado o diseñado para elegir a los jueces, magistrados y ministros. Tal vez no sea tan mala idea que algunas posiciones sean de elección popular, pero pensar en que el 100% deban de ser de elección popular es un absurdo, porque no se premia el mérito ni la ética. Y lo que tenemos entendido es que hay fuerzas desde los Estados Unidos que tienen muy bien ubicado este asunto y que a través de los diferentes mecanismos como American Chamber y otros representantes de Estados Unidos que tienen presencia en México, tienen muy ubicado que este tema es un tema sensible y que pudiera venir algún tipo de presión desde fuera para poder corregir un poco la plana de lo que nuestros gobernantes están pretendiendo. Si ustedes ven las principales notas del país, tristemente las notas están en el sentido de que el Senado de la República tiene básicamente ya designados a todos los tribunales en materia electoral. Las notas van también, por ejemplo, el INE, que está bajo mucha presión relacionada con el gobierno federal, en el sentido de decir que ni siquiera los funcionarios de casilla, o sea, el público en general, son los que van a hacer los conteos, sino que van a llevar las boletas a las juntas distritales. Entonces, hay todo el tiempo que va caminando el proceso, todo el tiempo nos estamos dando cuenta de lo desasiado del mismo.
de verdad es un tema que nos debe de mantener alertas. Yo lo que les puedo comentar ahorita aquí a todos nuestros asistentes es que los casos en los que estamos en juicio, que estamos en tribunal fiscal, pues esa parte, como ustedes saben, son juzgados desde la parte del poder legislativo, del poder ejecutivo, eso no tiene cambios, pero aquellas partes donde estamos yendo al poder judicial, por ejemplo, ahorita con el tema que comentaba Gaby de los amparos en relación con la reforma al Infonavit, pues todos esos jueces que ahorita van a estar viendo nuestros casos todavía están en funciones. Solamente la mitad de ellos dejaría sus funciones en septiembre. El otro 50% se mantendría hasta junio. Entonces tenemos tiempo y tenemos alguna esperanza todavía de que nuestro sistema judicial pues no se convierta simplemente en un brazo del legislativo y del ejecutivo. Me da pena no tener buenas noticias, pero por el momento es lo que tenemos y pues estemos muy alertas. La elección es el 1 de junio y seguramente seguirán por el momento pues la promoción, las propagandas, van a empezar a ver muchísima propaganda para el tema de quiénes son los candidatos. En el tema de Ciudad de México, por ejemplo, pues son, por el cálculo que hice, la boleta va a traer 1028 candidatos, entonces no sé, no hay manera de que se pueda hacer una elección a conciencia y que se puedan tener conocimiento de los candidatos. En fin, hay muchos temas abiertos con esto. Este procedimiento es inédito, a nivel mundial no existe ninguno. De hecho, el único país con el que nos pudiéramos comparar, que es Bolivia, ellos ni siquiera tienen a sus ministros a elección popular, sino que los pone directamente el poder. Entonces, digamos, este procedimiento sin precedentes a nivel mundial, no creo que vaya a ser lo mejor o no necesariamente es lo mejor. Entonces, estemos alertas con esto. Por el momento, los juicios que están ahorita en proceso se desahogarán con los jueces en cuestión, con los magistrados en tribunales colegiados. Y bueno, pues no sé, Tania, Gaby, si quieren ustedes hacer algún comentario menos pesimista que el mío, pero creo que las cosas no se ven bien, ¿no? ¿Nada de parte de ustedes? Muchas gracias. No, Andrés, coincidimos con lo que comentas, de que efectivamente pues hay que esperar a ver cómo viene el panorama. Lamentablemente pues también está cayendo en un tema de populismo con los sobrenombres que se pueden poner cada uno de los candidatos en la boleta, que ellos lo pueden elegir. Entonces pues sí, pues vamos a ver qué pasa en los próximos meses, ¿no? Y uno que se puso el redentor de la 4T. El ángel de la justicia, el redentor de la 4T, lamentablemente está libre el tema de cómo te puedes tú autodenominar para hacerte propaganda como candidato. Y ahora lo que sí creo que es importante, la verdad es que los rumores realmente que se corren, si bien es cierto que muchos funcionarios que actualmente están dentro del Poder Judicial también se postularon para estas elecciones y pues evidentemente ellos dicen, oye, pues si yo ya vengo haciendo carrera judicial, puedo tener una buena oportunidad de seguir dentro del Poder Judicial. Lo cierto es que la verdad es que corren rumores y muy fuertes de que en realidad todo pues sigue siendo temas políticos, que realmente a lo mejor no necesariamente se va a basar en los votos. Incluso las campañas de las cuales hablamos son campañas que van a tener que sacar de sus recursos propios y pues dime qué mortal va a poder, si bien es cierto que están topadas creo que a 400,000 pesos, pues digo, yo no haría campaña de 400,000 pesos sacándolo de mi propia bolsa, ¿no? O sea, creo que hay ciertas inequidades en ese sentido. Evidentemente, muchos de los candidatos están buscando patrocinios, están buscando alianzas. Oye, me junto con un partido, me junto con un ministro, me junto con un magistrado, alguien que políticamente esté bien posicionado, pues para de esa manera
poder tener ese patrocinio para entonces poder tener oportunidad de que realmente sea votado. Se corren también rumores, digo, la verdad es que esa parte no me queda a mí tan clara cómo está, pero entiendo que los candidatos no necesariamente, por ejemplo, aquí en Guadalajara, si son del tercer partido judicial, que incluye todo Jalisco, no necesariamente van a estar en la boleta en todo Jalisco, sino que va a haber sorteos en donde algunos candidatos van a estar en Puerto Vallarta, otros candidatos van a estar en Guadalajara, otros candidatos van a estar en Lagos de Moreno. Entonces, no necesariamente tus aliados o tus familiares o tus conocidos van a poder ir a votar a esos lugares donde vas a estar listado, ¿no? Entonces, creo que eso también te pone en ciertas inequidades. Pues sí, veremos a ver qué sucede. Oye, Gaby, todo fuera como conseguir patrocinadores de origen lícito, ¿no? El gran problema es el crimen organizado y a quiénes van a obedecer esos jueces y magistrados, ¿no? Si los patrocinadores vienen desde lavado de dinero, crimen organizado, creo que las cosas se pueden poner muy delicadas. Exactamente. Y eso creo que es el tema, ¿no? Que al final de cuentas, pues no, nadie va a sacar de su propio dinero para hacer esa propaganda. Ahí veremos realmente quién gasta más, quién trae ese tipo de patrocinios, ¿no? Yo he visto a nuestra presidenta muy cuidadosa en el tema de sus mensajes y sobre todo cuando habla de soberanía, en este tema de aranceles y que si hay injerencia, que si no, etcétera. Pero yo creo que ella ha sido muy cuidadosa de no comentar nada de la reforma judicial respecto del tema Trump, respecto del tema del tratado. O sea, un speech muy milimétrico. Me parece que la 4T sabe que en algún momento puede venir una presión importante de parte de Estados Unidos. Digo, no olvidemos que para Estados Unidos México es el 16% del mercado, ¿no? De las exportaciones que hace Estados Unidos. Canadá es otro 16%, entonces entre los dos son el 32%. No es un tema menor, digamos así en principio, ¿no? Pero yo creo que para México Estados Unidos es mucho más importante. Es el principal socio comercial. Entonces, me parece, por muchos motivos, me parece que Estados Unidos, después de esta presión de fentanilo y migración, va a ir con este tema de la reforma judicial, pero bueno, al tiempo. Ya estaremos platicando con nuestros clientes y amigos sobre el asunto. Perdón, Tania, adelante. Sí, gracias. Aquí nada más me gustaría justo complementar lo que estás comentando de las declaraciones de la presidenta con relación a este tema. No sé si les tocó escuchar una de las declaraciones que hizo precisamente con la extradición, porque realmente no fue extradición, de estas 29 personas vinculadas con el narcotráfico, que precisó que justamente lo hacía por defender a México, porque tenía conocimiento certero de que los jueces que actualmente están en el Poder Judicial estaban por liberar estas 29 personas en los próximos días. Entonces, creo que aunque sí ha sido mesurada con sus declaraciones, pues esta declaración sí es una forma un poquito, tal vez entre líneas, pero sí de seguir desprestigiando al Poder Judicial actual al asegurar de forma tan tajante que estas 29 personas iban a ser liberadas por los actuales funcionarios. Oye, Tani, sin duda, el Poder Judicial como lo conocemos tiene áreas de oportunidad importantes, pero tú no llegas a tu árbol de manzanas y te encuentras una manzana podrida y tumbas el árbol. O sea, me parece ridículo. Pero bueno, socias, ¿algo más que quieran que comentemos de reforma judicial, sino para pasar el micrófono con nuestro socio Ricardo Carrasco? No, adelante, por favor, gracias. Gracias a ustedes. Richard, el micrófono es tuyo. Gracias, buenos días a todos. Y bueno, un poquito platicar del plan maestro de fiscalización. Este plan se publicó el 8 de enero y lo que busca es cómo puedo alcanzar la meta de recaudación. Y aquí todos mis socios y colaboradores que hemos estado platicando se han dicho algún tema de decretos, dónde se enfoca la autoridad, pero no olvidemos que el plan busca recaudar 5.3 billones de pesos, que es 5% más de lo que se recaudó en 2024. En 2024 fueron 4.9 billones, ¿no? Y
en colación a esto, el día de ayer, Expansión publicó una noticia donde había señalado que en estos 2 meses casi ya habían recaudado 1 billón de pesos, ¿no? Entonces, la realidad es que la autoridad está muy contenta porque ha superado su meta de recaudación en un 3 a 5%, es lo que estiman, y pues van a seguir bajo esas tendencias, ¿no? Entonces dicen, oye, a ver, ¿yo cómo puedo llegar a la meta de recaudación de 5.3 billones sin aumentar impuestos? Entonces lo que dicen, no, hagamos un plan que se basa en 3 ejes fundamentales. El primero es atención al contribuyente. El segundo es la fiscalización contra la evasión y el contrabando. Y el tercero es el acompañamiento al contribuyente, ¿no? En estos 3 pilares, en estos 3 ejes fundamentales, es que todos los cambios han venido sucediendo. Por ejemplo, pues que modificaron la DIOT. Ya decía ahí Carlita que no ha estado funcionando, ¿no? Oye, que actualizaron la página de internet del SAT, ¿no? Y ahora, pues para picarle y encontrar dónde estaban todas las herramientas que utilizábamos, pues es aprender este nuevo sistema. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Todo esto nace del plan maestro de fiscalización y busca en teoría acercar a los contribuyentes a la autoridad fiscal poniendo más oficinas o más puntos de representación ante el SAT, renovar el portal ante el SAT, mejorar los aplicativos, tener temas de data analytics a través de inteligencia artificial, uso de mejores herramientas de vigilancia, intercambio de información con otros gobiernos que antes decíamos, oye, no te preocupes, el IMSS, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Infonavit, no se platican con el SAT. Bueno, pues ya se van a empezar a platicar y por lo tanto lo que identifique uno le va a avisar al otro para hacer como coordinación entre las autoridades, ¿no? Y obviamente enfocarse en ciertos sectores que conoce que son los principales evasores por la facilidad que pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, el plan se focaliza en estos 3 pilares, pero fundamentalmente vamos a tocar el de fiscalización contra la evasión y el contrabando. ¿Podemos pasar a la siguiente slide, por favor? Gracias. Es lo que te dice, oye, a ver, ya, sí, yo voy a ser muy buena onda, me voy a acercar contigo, te voy a dar una mejor página web, te voy a dar mejor aplicaciones, voy a estar más presente, te voy a dar estímulos, te voy a dar un estímulo para que en caso de que pequeños contribuyentes, menos de 35, que ahí explicaba Gaby, pues te puedas pagar los impuestos que me debes, no te voy a cargar recargos ni multas, voy a ser buena onda, ¿no? Pero aquellos donde te voy a empezar a avisar es que me voy a enfocar en más o menos como 10 puntos principales donde voy a atacar los que yo sé que están evadiendo impuestos, ¿no? El primero es abuso de la certificación de IEPS e IVA. Ahí Tere mencionaba que a la autoridad no le gusta ni le ha gustado este tipo de certificaciones y bueno, pues ahí está todo un tema de controversia que se detuvo en la Suprema Corte de Justicia su discusión, ¿no? Oye, aquellos contribuyentes que generan saldos a favor. ¿Por qué? Porque aplican la tasa del 0%. Entonces, van a empezar y ya han empezado a revisar aquellos contribuyentes que se declaran el 0%, si realmente cumples con el requisito, si estás en el supuesto del 0%, y entonces están intentando de mitigar, evitar que aquellas personas que no deberían de estar en la tasa del 0% o estirando la liga de la interpretación caen en el 0%, se salgan y contribuyan al 16%, ¿no? Oye, no retorno de importaciones temporales, pues también ahí ya lo platicó un poquito Tere. La incorrecta evaluación en temas aduaneros, pues los pagarías menos impuestos y menos todos los demás aranceles que tendrías que estar trayendo. Abuso de los tratados con aranceles, abuso de los propios tratados de libre comercio y más con la guerra comercial que está Estados Unidos, México y Canadá. Y México ni metiendo las manos, Canadá soltando todos los golpes, ¿no? Tema de incumplimiento en la presentación de los permisos para la importación, inexacta clasificación de las aranceles. Mira, pues es que me conviene caer en porque va a pagar menos. No, me protejo con el TEMEC. Entonces, realmente la autoridad te dice, oye, además de todo lo que ya te estoy fiscalizando de cancelación de sellos digitales, estrategias agresivas, esquemas reportables, o sea, todo además de eso, me voy a focalizar en todo esto. Y si vemos, está mucho más concentrado en temas de comercio exterior. Y obviamente, pues aquellos clientes que tenemos varios de recuperación de saldos a favor, pues van a empezar a ver esta tendencia a retarte tu tasa del 0%, aun y cuando hagas exportación de productos
o servicios. Hasta aquí mi colaboración. Encantados de platicar con ustedes siempre y continuamos con mi amigo Juve. Muchas gracias, Richard. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues vamos a platicar un poquito nada más lo que es precios de transferencia en el contexto de una guerra comercial ahorita, que es el tema precisamente que más preocupa a todos. Como ustedes saben, pues la administración de la Casa Blanca ha iniciado lo que muchos ahorita llaman la guerra comercial. Y mediante el uso de aranceles a la importación, el gobierno de Estados Unidos está buscando imponer más que nada su voluntad en diversos países. Para México, el gobierno norteamericano ha estado utilizando esta justificación, pues más que nada para señalar que se tiene que mitigar la violencia, el tráfico de fentanilo, pero también ha sido utilizado como una táctica para tratar de repatriar algunos procesos de manufactura. Mediante estos aranceles trata de forzar a lo que son diversas empresas para que dejen de mandar la manufactura fuera de los Estados Unidos y comiencen a realizarlo dentro del país. Pese a que Estados Unidos, por años que ha estado sacando la manufactura, ya no tiene exactamente las condiciones, la infraestructura o la mano de obra necesaria para llevarlo a cabo. Y es que las manufactureras se han dedicado a sacar la manufactura de dicho país en busca de países que ofrezcan muchos mejores costos, como es el caso de China o es el caso de los otros también, ¿no? Entonces, esto está llevando no solamente a acciones del gobierno que han sido vistas por todos, como la extradición de diversos narcotraficantes, sino también algunas plantas han comenzado a anunciar, o algunas empresas han comenzado a anunciar, como fue el caso en un momento de Mazda o de Nissan, que pudieran considerar el sacar la manufactura de México y trasladar parte de esta a los Estados Unidos. Entonces, estos aranceles afectan directamente a la competitividad de las empresas y pues precios de transferencia se vuelve una herramienta clave para poder manejar esto y mantener la competitividad. Ni más que al momento de utilizar precios de transferencia es importante cuidar ciertos aspectos. ¿Qué tipo de estrategias podemos considerar en la parte de precios de transferencia? Si me ayudas por el siguiente slide, Adrián. Dentro de las estrategias que tenemos, podemos comenzar con lo que es el análisis de la cadena de valor. Esto para efectos de determinar perfectamente cuál es el papel que está desempeñando la compañía dentro de esta cadena y el valor que está aportando para, de alguna manera, poder hacer una correcta alineación de precios de transferencia con el valor económico real que se está creando. Y, de alguna manera, si fuera necesario, realizar los ajustes de precios necesarios. Por ahí nos consultaban unos cuantos clientes. Oye, como mencionaba Ted en su momento, ¿podríamos nosotros absorber los aranceles? Sí, es factible, o sea, no hay algo que lo impida, pero hay que cuidar que no se vayan a descuidar otros aspectos que no vayan a generar otro problema por ello. Entonces, hay que cuidar la parte de precio de transferencia. Si la utilidad, por ejemplo, en México se mantiene, de alguna manera el que va a absorber esto va a ser otro, no México directamente, y ese otro no tiene un problema en su país por la parte de precios de transferencia, pues no le veríamos ningún problema. Pero por parte de México hay que cuidar varios aspectos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Revisar que el análisis funcional esté correctamente elaborado para que la categorización sea la correcta y si es necesario hacer la renegociación de los contratos donde pudiéramos tal vez acceder a algún diferimiento de obligaciones y de esta manera tratar de dar un alivio o una oportunidad para las compañías y que pueda mantener la competitividad. Y por último, ¿qué más pudiéramos hacer ya en un caso muy drástico? Pues considerar una reestructura o una reorganización para efectos de eficientar la operación y mantener la competitividad. ¿Qué aspectos deberíamos de cuidar o qué deberíamos estar considerando? De entrada, obviamente toda estrategia que nosotros elaboremos tiene que estar en estricto apego a la ley. No, o sea, tenemos margen de maniobra, pero obviamente hay que buscar que siempre estemos en cumplimiento. Y lo primero que considerar es que siempre manejamos un precio, un monto de contraoperación o un margen de utilidad que esté conforme a los valores de mercado. Ahora, en el caso de que se llegue a hacer algún traspaso de funciones, activos o riesgos, es importante que se dé una compensación adecuada, que tenga identificado precisamente qué tipo de función, activo o riesgo y cuál es el posible valor de este, y quien esté perdiendo esto sea correctamente compensado. De igual manera, es importante que si vamos a hacer alguna operación, existe una razón de negocios válida. Recuerden que el simple hecho de ahorrar impuestos no es una razón exactamente válida. Hay que ponerlo en el contexto de la operación, lo que sería el beneficio económico que estamos generando, la utilidad o la reducción de costos que pudiéramos estar obteniendo a través de esto y documentarlo correctamente. De igual manera, hay que considerar que en el caso de que se haga un traspaso fuera del país, pudiera detonar algún posible impuesto de salida. Entonces es importante cuidar este aspecto, ver qué es lo que se va a traspasar y
adicional a la parte de precios de transferencia, vigilar si esto no generaría algún impuesto adicional que pudiera llevar a pagar, ¿no? Por llevarse la operación de aquí de México. Algunas reestructuras o algunas transacciones que pudieran establecerse, recordemos que de acuerdo a la legislación que se estableció hace unos cuantos años, podemos caer en lo que son los esquemas reportables. Entonces, es importante analizar qué tipo de estrategia estamos aplicando, qué tipo de acción pudiera ser y si no caemos en alguno de estos supuestos donde tendríamos que estamos obligados a informar a la autoridad para efectos de cumplir y evitar sanciones realmente significativas en este aspecto. Y obviamente a cumplir con todo lo que es la regulación aplicable a decoraciones informativas, en lo que la regulación ajustes o cualquier otro que pudiera detonarse. También es importante no olvidar que existen criterios no vinculativos en materia de precios de transferencia que realmente son de relativa creciente creación, digo, tienen unos pocos años que fueron creados. Y dentro de estos criterios no vinculativos tenemos lo que es el no considerar las contribuciones únicas y valiosas al momento de buscar comparables y, muy importante, consideren esto, el realizar ajustes cuando la operación ya está en rango. Muchas veces, si nosotros ya tenemos una operación que está en rango, pero estamos cerca de la mediana o arriba de la mediana y decimos hagamos un ajuste para pegarnos al límite inferior, de todas maneras va a estar dentro. Eso, a ojos de la autoridad, eso es una práctica indebida, está mal hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de ajustes que pudieran darse. Entonces, precios de transferencia, perdón, Andrés. Vine a sumarme aquí a tu plática porque desde tu perspectiva consideras que, o sea, puedes a través de precios de transferencia eliminar el efecto de un posible arancel al 25, pues yo no lo veo. No tanto eliminar, pero podrías amortiguar, hay maneras, digámoslo así. Hay diferentes esquemas. Por ejemplo, si el que va a absorber el arancel al final de cuentas, México lo va a absorber en una primera instancia, pero si lo traspasa a alguien más y ese alguien más no tiene problema, pudiera ser posible. O al menos al evaluar la operación que tú estás teniendo y categorizar correctamente el valor que estás creando para poderlo cotizar de manera adecuada, que tengas un precio adecuado, pudieras eliminar o bajar tus precios de manera razonable sin caer en un incumplimiento y tratando de amortiguar el peso de los aranceles, ¿no? El tema es que 25%, o sea, en las cadenas de suministro que hay tan ajustadas, sobre todo, por ejemplo, en la industria automotriz, o sea, los márgenes no te dan esa flexibilidad, ¿no? Sí, pero hay que entender perfectamente que hay diferencias en diferentes tipos de manufactura. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de un contract manufacturer que hablar de un license manufacturer. Un contract manufacturer normalmente corre un poco menos de riesgos, un poco menos de funciones, por lo tanto, una utilidad mucho menor es algo más razonable que un license manufacturer que está haciendo casi todo, lo mismo que un full-fledged manufacturer, que es aquella manufactura completa que llamamos con todos los riesgos y funciones, pero pues, obviamente nada más no hace la investigación y desarrollo y obviamente paga por acceder a esta, ¿no? Entonces puede haber diferencias, hay que analizar bien qué operación se está llevando a cabo y categorizarlas adecuadamente y obviamente alinear el valor o el precio de transferencia con el valor que se está creando. Oye, Juve, y por ejemplo en Estados Unidos, ¿cómo está ahorita el tema de precios de transferencia? Porque hasta hace unos años, pues era una recomendación, digamos, fuerte, ¿no? Lo estaban recomendando en forma, pues no sé, o sea, no llegaba al carácter de obligatorio, pero sí era como muy recomendado por el IRS, ¿no? En este momento, ¿cuál es el estatus? Precisamente Estados Unidos sigue solamente vigilando lo que son las transacciones intercompañía internacionales. No hay ninguna regulación sobre transacciones domésticas. El estudio sigue siendo algo optativo, digámoslo así. No hay una obligación como tal de tenerlo. Sin embargo, si el IRS te revisa y no tienes el estudio, puedes hacerte acreedor a sanciones muy fuertes. El tener el estudio te ayuda a evitar este tipo de sanciones. Y otra cosa importante es Estados Unidos no tiene todas las obligaciones BEPS ya impuestas a sus contribuyentes como lo es aquí en México. Por ejemplo, en México tenemos que presentar local file y también el country by country. En Estados Unidos no tienen exactamente estas obligaciones, ¿no? Ya. Sí, digo, yo honestamente no veo cadenas productivas moviéndose de forma masiva a Estados Unidos y más pensando en el promedio de la edad del americano actual. De verdad, o sea, sí considero que a pesar de que son más de 300 millones de ciudadanos, pues la gente que, digamos, está productivamente activa, pues
tiene una edad mayor, no es como en México, que estamos en un promedio de 30 años, ¿no? Donde realmente la fuerza de trabajo está al 100%, ¿no? Entonces, yo creo que México y Estados Unidos están tan interrelacionados que esta crisis temporal que estamos viviendo, pues pasará como otras crisis, ¿no? El tema es cómo salir bien sorteados de esto y coincido contigo, o sea, un poco el mensaje para nuestros clientes y amigos, o sea, el impuesto sobre la renta, aunque no tiene un capítulo, una parte específica donde se hable del impuesto sobre la renta de salida, la realidad es que si cambiamos riesgos, funciones o activos, el negocio o parte del negocio, pues puede haber un impuesto sobre la renta y un impuesto al valor agregado en México, ¿no? Entonces sí es muy importante revisarlo y verlo a la luz de precios. Sí, es correcto. Y como mencioné al principio, digo, mucha de parte de la táctica o lo que pretende el gobierno de Estados Unidos, en este caso Trump, es traer manufactura para poder presumir creación de empleos, pero la realidad es que muchos americanos no están dispuestos a realizar ciertas tareas. Ahorita precisamente tienen un gran problema en lo que es la recolección de frutos del campo, donde se están echando a perder ciertas coches, porque precisamente el incremento de lo que son deportaciones de migrantes ha dejado a varios granjeros sin fuerza laboral y el hecho de llevarte la manufactura para allá no garantiza que se va a realizar, no hay suficiente mano de obra, incluso mucha de la infraestructura tampoco está, no hay tanta disponibilidad, entonces al momento que las empresas norteamericanas se llevaron la manufactura a otro lado, pues es difícil trasladar todo así de bote pronto, no nada más por esto, pero es obvio que varias empresas están reconsiderando cómo estructurar su operación, digo, por ahí vimos el caso de unas armadoras que anunciaban que ciertos modelos los pensaban fabricar allá, tal vez no llevarse la manufactura acá, pero modelos muy exitosos pensaban ya hacerlos directamente allá para efectos de mantener la competitividad, ¿no? Entonces, sí es complicado, pero obviamente por nuestra parte, en el caso de precios de transferencia, digo, tal vez no es tan grande el margen de maniobra en algunos casos como la industria automotriz, pero hay algunos márgenes de maniobra, ¿no? Y hay algo que se puede hacer, como lo mencionaba Tere, podemos hacer varias cosas, hay límites, podemos movernos dentro de lo que está establecido en la ley, siempre en apego a esta, pero hay que vigilar y cuidar muy bien todos estos aspectos, ¿no? Buenísimo, mi querido Juve. Nada más para que no se nos pase, ¿qué obligaciones de precios de transferencia vencen este mes? Precisamente este mes tenemos la presentación del DICIF con los anexos de precios de transferencia del DICIF. Recordemos que la declaración informativa de precios de transferencia, tanto el local file, fueron movidos para el 15 de mayo, que es la misma fecha de la presentación del dictamen. Entonces tenemos que hacer esa presentación dentro de este mes y medio que queda, ¿no? O 2 meses más o menos. Buenísimo. ¿Algo más de precios de transferencia, mi querido Juve? No, nada más, si por ahí tenemos ya, creo que con esto cerramos los temas que teníamos pendientes. No sé si por ahí tengan nuestros invitados preguntas y respuestas. Pues Adirán está en la parte del control como floor manager de este evento. No sé, mi querido Adirán, ¿tenemos preguntas y respuestas? Bueno, preguntas. Por el momento ya están todas resueltas, Andrés. Ah, qué bárbaros, maravilloso. Pues entonces, si no hay algún comentario de parte de mis socios, colaboradores, algún mensaje de despedida, señor Carrasco, Tania, Carlita. Que mucha No, pues suerte con las solamente- anuales, que están divertidas. Y agradecer a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, como comentábamos, el Plan México, pues es el plan del sexenio de estos 6 años, entonces pues hay que estar muy atentos a qué sigue pasando, qué se actualiza, qué no. Solamente está el plan sobre este primer cuatrimestre, habrá que estar pendientes de las siguientes acciones que se van publicando y ejecutando. Buenísimo. Pues mil gracias a todos, Carlita, Richard, Joaco, Gaby, Migue, Tania, Tere, en fin, a todos, Juve. Muchas gracias a todos y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. En Acápite, pues estamos a sus órdenes. La verdad es un privilegio poder atenderlos y pues ahora sí que úsenos en el buen sentido de la palabra. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.